Todos queremos escuchar, leer con amor la Sagrada Escritura, la Biblia. Y hubo todo un sínodo para estudiar, un sínodo internacional sobre la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes las conclusiones de este sínodo internacional sobre la palabra de Dios, porque estamos muy necesitados de tener un mayor acceso a la Biblia, de que la Biblia no esté en una sala empolvada porque no la abrimos, o que esté en un cuartico en la mesa de mi cuarto de dormir y nunca la abro. Necesitamos que la palabra de Dios sea el centro del discipulado de los católicos, de los cristianos, que sea realmente el alimento diario del creyente. Porque la palabra de Dios, podemos decir, es como la voz de Dios. Esa voz que primeramente se reflejó en la creación. Y por eso la creación nos habla de Dios. Nada más escuchemos a San Francisco de Asís hablar de la creación, del sol, de la luna, del agua, y vemos que esa alma tan inocente como Francisco de Asís podía palpar la presencia de Dios en lo creado. Y la historia del pueblo de Dios nos revela también la presencia de Dios en su pueblo, apoyándolo, sanándolo, acompañándolo. Pero la palabra de Dios quedó plasmada en las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios para alimentarnos en la fe. La palabra de Dios tiene un rostro, que es Jesucristo. Jesucristo es el rostro humano de la palabra de Dios. Qué bien lo dijo San Juan: la palabra se hizo carne. Juan 1:14. Esa carne es carne mariana. Jesús, como hijo de María, encarna la palabra de Dios en un formato humano, para decirlo así. Él es quien nos da el encuentro con Jesucristo. Es un encuentro vivo con la palabra de Dios. Y en todo la persona de Jesús es la realización de las Sagradas Escrituras. Podemos decir que nosotros, al oír las palabras de Jesús, al contemplar los gestos de Jesús, estamos como palpando, sintiendo, oyendo, mirando a la palabra de Dios, porque Jesucristo es el rostro de la palabra. La casa de la palabra es la iglesia. La iglesia está al servicio de la palabra. Y por eso en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42, vemos como las columnas de la iglesia. Una es la escucha de las enseñanzas de los apóstoles, ya que el Nuevo Testamento es el fruto de las enseñanzas de los apóstoles, de la fracción del pan, como le gustaba llamarle San Lucas, la Eucaristía. La Eucaristía es el espacio sagrado donde la palabra de Dios nos llega. Las oraciones y los cantos y el compartir de unos con los otros, esa koinonía, ese compartir, esa espiritualidad de la comunión que es la iglesia en miniatura. Por eso la iglesia es casa de la palabra, porque la palabra es efectiva y se hace efectiva en nosotros cuando nosotros sentimos con la iglesia y vamos a la iglesia, la casa de la palabra. La otra imagen de la palabra de Dios es el camino. La palabra de Dios ha de llegar a los ambientes, primero de la familia. Por eso es que la Escritura se ha de leer en la familia. Ha de penetrar los ambientes culturales. Las Sagradas Escrituras deberían de ser conocidas en nuestras escuelas públicas y privadas, creyentes o no creyentes,
porque la palabra de Dios, las Escrituras, es un legado valiosísimo para la humanidad. Y las enseñanzas morales que ahí se encuentran, las exhortaciones a una vida recta, toda la humanidad necesita conocerla. El evangelizador es aquel que anuncia la palabra en sus ambientes, en sus contactos, en que dice y enseña la palabra en los momentos oportunos e inoportunos. Estamos en la nueva evangelización. Estamos en un momento oportuno para que la palabra de Dios ilumine, para que la palabra de Dios clarifique en un relativismo ambiental, para que la palabra de Dios consuele a los afligidos, a los que sufren, para que la palabra de Dios enseñe a los jóvenes y a los niños. Cuando la nueva evangelización da sus frutos, la palabra de Dios es acogida por los corazones.